Adelante. Sí, buenos días. Mi tema, como recordarán, es diferenciación espacial como mecanismo de competencia en mercados monopolísticamente competitivos. El caso del sector productor del pan en la Ciudad de México, 2015-2020. En la medida de lo posible, intenté en la medida de lo posible hacer las indicaciones que se me hicieron la vez pasada, sobre todo de la doctora Guzmán y del compañero Israel, las indicaciones que se me hicieron, y en esto avanzo. Empezando por plantear el problema y a qué está enfocada la investigación. Teniendo en cuenta que la canasta alimentaria del Consejo Nacional de Evaluación de la Política eh, Social, del Coneval, estima como con consumo mínimo diario de 11.2 gramos de pan blanco y 18 gramos de pan de dulce en ámbito rural, y de 26 y 34.1 gramos respectivamente entre pan blanco y pan de dulce para el sector urbano, y tomando también la canasta básica del Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI. Tomando estos elementos, estoy tratando de explicar que es un elemento de importancia, es un producto de importancia para el consumo de los mexicanos al estar en estos dos indicadores. Sabiendo que el pan pertenece a una estructura de mercado conocida como de competencia monopolística, a la que Edward Chamberlain en 1938 escribía en su teoría de la competencia monopolística, que entre otras, una de las formas de diferenciación de esa estructura de mercado era la diferenciación espacial. Es decir, para él había diferenciaciones reales e imaginarias. Dentro de las reales, pues tendríamos la ubicación espacial, los elementos como el empaque, el sabor, la calidad, etcétera, y los elementos imaginarios, todo lo que la publicidad le podría decir. Entonces, uno de estos elementos de diferenciación era la diferenciación espacial. Al tener esta diferenciación, le otorgaría a estos productores un cierto poder de mercado. Entonces, dichas empresas ejercerían cierto poder de mercado en determinada localización espacial. Al tener cierto poder de monopolio y de mercado, por ende, nos dice la teoría tradicional que hay un posible perjuicio en el bienestar del consumidor. Como objetivo general, sería entonces analizar la localización espacial de las empresas como un mecanismo de competencia entre este tipo de empresas monopolísticamente competitivas, particularmente el sector de panificación en la Ciudad de México. ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Bueno, analizar esa diferenciación espacial geográfica y de producto, es decir, no solo la localización y ubicación espacial en el territorio, sino a nivel de producto, calidades, tipos de producto, etcétera, de las empresas pertenecientes a este sector, analizar su sobrevivencia, así como analizar la dinámica de competencia entre las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Preguntar cuál es la dinámica de competencia espacial en estos mercados. Efectivamente, da la diferenciación espacial algún grado de monopolio a las empresas. ¿Cómo funciona el mercado de panificación y cuál es su dinámica? ¿Y qué beneficios obtiene el consumidor en términos de bienestar respecto a la competencia espacial? ¿Obtiene o pierde? Y como hipótesis estaría planteando que las empresas monopolísticamente competitivas, con base en lo que estaba mencionando, tienen cierto grado de monopolio gracias a esta diferenciación especial en deterioro del bienestar del consumidor. Voy a plantear los puntos y tratar de explicarlos tal como vienen en el avance de tesis.
En el capítulo 1 tengo antecedentes teóricos, y como antecedentes teóricos habría que poner desde el punto de vista algunos elementos de la competencia perfecta, monopolio, competencia monopolística, eficiencia, excedente del productor y del consumidor. ¿Particularmente para qué? Para hacer una diferenciación. La eficiencia, hablo de ella en el sentido de que la competencia perfecta nos prometió que estos mercados darían una mayor eficiencia. Al saber que el sector de la panificación no es un sector de competencia perfecta, entonces entraríamos a otro modo de competencia, de mercados, de estructura de mercado, en donde no necesariamente se va a dar esta eficiencia que se pretendía en la competencia perfecta, entonces habría que saber manipularla. El excedente del productor y del consumidor, un elemento de la teoría neoclásica que nos sirve para poder darnos una idea de cuánto pierde el consumidor basado en las ganancias que tiene un productor o viceversa. Planteo también como antecedentes teóricos algunos antecedentes de estudios empíricos de concentración de mercado en México, estudios como los hechos por el doctor Ursúa, otros investigadores como Luis Ibarra, etcétera, Andrés Aravillas, que estudian la concentración de mercados en México para tratar de analizar la pérdida del bienestar por el ejercicio de este poder de mercado de las empresas a lo largo del territorio del país. Lo hacen para diferentes tipos de productos, medicinas, bebidas, pan, tortilla, huevo, etcétera, pollo. Con esto quiero auxiliarme para saber, para demostrar que efectivamente hay una pérdida de bienestar por el uso de ejercicio, por el ejercicio de poder de mercado de las empresas en México. En el capítulo 2, ya como marco teórico, ya no como antecedente, sino como marco teórico que estaría guiando la investigación, elementos como el espacio y la distancia, en donde ahí planteo una pequeña gráfica, en donde, bueno, muy conocida, en donde conforme se avanza en distancia, el precio de los productos tiende a aumentarse. Y tenemos ahí una representación lineal de este aumento en el precio o costo por unidad de algún producto, conforme se aleja uno en distancia. Elementos como la centralidad tomada desde, sabiendo que la centralidad se puede tomar de dos puntos de vista, como el centro de una región geográfica o como el lugar donde, aunque no sea el centro de una región geográfica, es el lugar que se escoge por alguna razón para realizar la mayoría de las transacciones económicas. Y para ello menciono también las teorías de localizaciones principales, como la teoría de von Thunen, Alfred Weber, Christaller. Particularmente, todas hablan de procesos de la relación que existe con el costo de los productos conforme se avanza en la distancia o se aleja uno en distancia. Von Thunen particularmente lo hace para el sector agrícola, Alfred Weber respecto al sector industrial y Christaller respecto al sector servicios. Planteo aquí estos pequeños diagramas de Christaller, en donde el punto central del primer círculo es el área de mercado o umbral, como le llama él. Tiene dos elementos, umbral y rango de mercado. El rango sería para Christaller la máxima distancia a la cual un consumidor estaría dispuesto a acudir a adquirir sus productos.
o sus servicios, porque estamos hablando de servicios, pero bueno, aplica para bienes. Y el umbral sería el rango máximo que necesita este bien para poder ser rentable. Cuando el umbral es mayor que el rango, no se podría producir, porque si el rango es de 10 y el umbral es de 20 metros, kilómetros, etcétera, no da la tolerancia que tiene el consumidor de 10 para cubrir los costos y alguna ganancia para el productor. Entonces, estos diagramas persiguen la idea de que, bueno, un productor en alguna área, conforme no se cubren no se alcanza a cubrir la demanda, se van incrementando gradualmente los productores hasta formar una serie de círculos, y en donde nos explica cómo se llega a la última gráfica, que es una figura hexagonal, que es la forma la forma óptima de ubicación de las empresas, debido a que, como se ve en la tercera gráfica, en la tercera diagrama, hay unos espacios entre los círculos que no son cubiertos por ninguna de las empresas. Entonces, conforme se van traslapando, se va formando un hexágono. Y por eso es que esta figura es la figura óptima, más eficiente para poder cubrir los mercados. Sin embargo, siguiendo también un poco con la idea de Kristaller, de crear un espacio económico ideal, avanzó más y le dio un sentido económico a este proceso, en donde estableció un cono de demanda, en donde estos círculos, finalmente, también conforme se aleja uno en la distancia, la cantidad va a disminuir, como cualquier oferta de demanda, como cualquier curva de demanda, que entre más precio tengamos, menor cantidad se adquiere. Aquí el precio se convierte en distancia, o la distancia en precio. Es decir, conforme avanzamos en distancia, avanza el precio y menos cantidad voy a adquirir de ese producto. Planteo aquí también tres diagramas de los, en donde el primer diagrama es otra manera de especificar el hexágono, la forma hexagonal de competencia, en donde empresas de igual tamaño, la empresa A, B y C, se repartirán el mercado de manera simétrica. Y así vemos que tenemos un precio 1 en la línea inicial, donde empiezan a subir estas líneas hasta llegar a un P2. Y en el momento en que se cruza, es donde entra otro productor a cubrir esa demanda. Este sería un estado ideal en donde tenemos empresas semejantes, tamaño semejante. Nos plantea también el diagrama de abajo, la idea de que si existiera una reducción, por ejemplo, en los costos de transporte, las empresas no cambiarían sus ganancias, su nivel de tamaño. El que vendría saliendo ganando sería el consumidor, porque, bueno, al disminuir los costos, la rayita de P2 al costo del sitio, la primera rayita, el productor, el consumidor es el que saldría ganando, porque los precios serían menores. Y entonces, la tercera gráfica es la que me estaría sirviendo principalmente para dar a conocer lo que estoy tratando de hacer. ¿Por qué? Porque aquí lo que se plantea es que, al haber una reducción en los costos de transporte, las empresas A, B y C, como la empresa A es más productiva,
llega a tocar a sacar del mercado a la empresa B, porque tiene menores costos. Una vez que se redujeron los costos de transporte y que esta empresa A es más productiva, se empalma con la empresa C, entonces en teoría la empresa B estaría saliendo del mercado. Entonces, del punto A al punto M es el punto que estaríamos tratando de encontrar en esta investigación. ¿Por qué? Porque sabemos que una especificación ideal, como nos decía Cristal, el ILOG, de que todas las empresas tuvieran un tamaño similar, no se puede presentar porque hay diferentes empresas de diferente tamaño. Entonces, hay varios métodos para tratar de medir las áreas de mercado y la que estoy utilizando, tratando de utilizar y voy a utilizar son los polígonos de Thyssen. Estos polígonos son polígonos irregulares de distintos tamaños que nos demuestran distintas áreas de influencia. Y aquí tengo una imagen donde cada punto es una empresa de panificación en la delegación de Azcapotzalco. Y entonces, como vemos, ya no son hexágonos. Esta herramienta lo que hace es dividir entre cada punto, dividirlo a la mitad, y entonces a partir de ahí saber qué tan grande es su área de determinada empresa. Y entonces esas áreas estarían determinando el punto A al punto M, en el punto en donde no puede haber una empresa menos productiva que la A, porque si no saldría perjudicada y saldría del mercado. Por un lado saldría del mercado y esta empresa saldría perdiendo, y en segundo lugar, por el lado del consumidor, saldría también perdiendo en el sentido de lo que estoy planteando desde un principio, que estarían ejerciendo poder de mercado sobre él. Entonces, la idea es tratar de encontrar si existe un mínimo de área promedio de las empresas de tamaño mediano, de tamaño chico y de tamaño grande, para que sirva, para que pueda servir para las empresas, para que no se llegaran o llegasen a instalar en un área que ya sabemos que no podrían competir. Y por otro lado, las otras, en caso de que llegaran a tumbar a las primeras a unas que estén adyacentes, hay peligro de que pueda ejercer poder de mercado y en deterioro, como dije desde un principio, del bienestar del consumidor. Básicamente, traté de poner lo que se me indicó la vez pasada, un elemento teórico que guiara la investigación. ¿Cómo se llama? Sí. Claro. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra al lector alumno, Israel Luna. Buenos días. Buenos días, Ricardo. Qué gusto saludarte nuevamente, ¿no? Bueno, voy a primero felicitarte por tu trabajo. Se nota que hiciste una revisión teórica bastante fuerte después de la última vez que me tocó revisarlo, ¿no? Y voy a tratar de ser muy puntual en las observaciones que te voy a hacer. Igual ya las revisaste seguramente en el documento que te pasé, ¿no? Bueno, lo primero que te quisiera comentar es que le des una revisadita completa al texto. Encontré por ahí varios errores de dedo que sí tienen que ser corregidos. Igual eran detalles pequeños, ¿no? Que a todo el mundo se nos pasa y cosas así, pero pues nunca está de más darle una leidita completa. Lo segundo es que, como te mencionaba, hay, por ejemplo, cuando hablas de los autores, explicas, ¿no? Las teorías o lo que mencionan, pero no pones las referencias de esos autores o los documentos que revisaste. Entonces, igual que la vez pasada, yo espero, ¿no? Que lo que hayas hecho sea revisar las fuentes originales, es decir, a los autores como tal, y no resúmenes que se han hecho bueno, actualmente, ¿no? Donde se revisan esos autores. Y lo otro es que, igual creo que el doctor Marqueto había comentado,
hay varios autores actuales, muy modernos, que pasas, ¿no? Que no estás revisando y que pues igual sería muy conveniente que les echaras un ojo, porque los que revisaste están bien y me parece que estás avanzando, ¿no? En la parte de la revisión teórica, pero igual yo creo que hay que continuar con el trabajo porque ahí faltan varios elementos que son bastante importantes. Y bueno, vi que la vez pasada tenías unos autores, ¿no? Como Penrosé creo que tenías, y ahorita los quitaste y pusiste otros. Me hubiera gustado, ¿no? Que me hubieras explicado por qué hiciste ese cambio tan radical. Y yo creo que incluso ambas partes, hubieras dejado a unos y otros, hubiera quedado bien tu investigación. Esa es mi opinión, ¿no? Claro, pues tú y tu director tienen una visión distinta y a lo mejor ustedes saben el por qué. Pero igual, o sea, yo pienso que ambas partes estaban bien. Y en el último capítulo, en el capítulo 3, tienes varios datos, ¿no? Y los mapas y todo eso. Yo sé que la premura por la entrega del avance y todo eso, el tiempo fue breve, pero igual sí te sugiero que los ordenes de tal forma que pues uno los entienda, ¿no? Porque pues estaban un poquito como puestos ahí, ahí se van, ¿no? Entonces ponerlos en una tablita, no sé, presentarlos de otra manera, poner una explicación, igual con las gráficas que incluso estás presentando ahorita, hay muchas en las que no pones el título de la gráfica, de la figura, pues, no pones la fuente de donde sacaste esa figura, y entonces, pues sí, cuidar esos detalles que si bien a lo mejor no son lo esencial de la investigación, pues son importantes para la presentación de la tesis, ¿no? Y bueno, en general esos son mis comentarios, mis observaciones, y pues te felicito por tu avance de tesis, Ricardo. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora especializada, a la lectora especializada, la doctora Lenca. Buenos días a todos. Mira, me parece que el trabajo, Ricardo Lugo tuvo avances con respecto a la entrega anterior. En la entrega anterior, yo había propuesto que se pusiera una I de incompleto, porque, digamos, el trabajo pues estaba pues totalmente incompleto, había muchas fallas. Y parece ser que tú estás en un trimestre ya avanzado. Ahorita me recuerdas en qué trimestre estás y ya estás por concluir. Y me parece que a nivel de doctorado se debe de tener una exigencia muy grande en la manera en la que se trabaja. Y digo, avanzaste, pero todavía se ven errores muy graves. O sea, yo digo graves porque a nivel de doctorado ya no se deben de tener esto. Y voy a mencionar lo siguiente. Me parece, ahorita voy a decir cosas de forma. Por ejemplo, no haces las referencias de manera adecuada. A veces escribes todo el nombre del autor y a veces no lo haces. A veces pones el nombre del autor y pones el nombre de la obra. A veces no pones ni siquiera el año del autor. Digamos, tus maneras de hacer las citas es muy anárquico. No tienes una metodología y yo creo que eso lo tienes que corregir porque desde ahí ya se ve el trabajo de la investigación. Segundo, me parece que, digamos, cuando tú estás haciendo una introducción, prácticamente ya debes de incorporar, porque aquí tú escribes una manera en donde dices planteamiento del problema, objetivo de la general, objetivos específicos, preguntas de investigación e hipótesis. Esto debe estar ya en la introducción. Cuando se presenta en los primeros coloquios el protocolo, pues es adecuado, pero además tú pones una
una introducción y después, la forma en la que tú lo estás haciendo. Pero ya cuando está avanzada la investigación, tú tienes que poner en la introducción justamente qué es primeramente el propósito de la investigación y de tal manera que vas diciendo qué fue lo que motivó el estudio y vas exponiendo, ¿verdad? Los antecedentes de manera resumida para llegar a el planteamiento del problema, en donde no necesariamente tienes que poner ahí esos encabezados. Esa introducción debe de quedar muy bien, porque digamos ahí lo que hiciste es, pues sí, señalaste lo que tienen los capítulos, pero sin incorporar toda el planteamiento de tu investigación, de la justificación, etcétera. Entonces, ese es algo que tienes que replantear. Ahora bien, con respecto a otra cuestión que hace falta y que yo siempre subrayo, y sobre todo parece al nivel que tú estás avanzado, siempre hay que poner el resumen y el abstract. Y tiene que ser en español y en inglés. Estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque todavía el posgrado no tiene competencia internacional, pero es una práctica que debe de hacerse. Entonces, y ahí son 150 palabras, 200 máxima, en donde tú resumas cuál es el contenido de tu investigación. Ahora bien, con respecto a la revisión de la literatura, me parece que, digamos, primero tienes un capítulo teórico en donde hablas de los antecedentes teóricos y después te pasas a otro capítulo en donde también estás marcando la cuestión de la parte teórica. Entonces, ahí me parece que tú tienes que revisar cómo es que expones esto, porque sí puedes tener la parte de los antecedentes y luego la parte de la exposición ya concretamente, pero tiene que ser, digamos, una parte de un capítulo. O en todo caso, ¿por qué 2 capítulos? Lo tienes que establecer. Digamos, a lo mejor tu capítulo de antecedentes teóricos, pues a lo mejor, digamos, recogerán un poco de la parte de la evidencia de cómo se ha tratado el problema. Y entonces ahí me parece que hay una ausencia. Sí mencionas autores y sobre todo de México, pero no revisar la parte internacional. O sea, mencionas autores teóricos y la manera en que tú, digamos, lo haces es estar poniendo a los autores. Entonces, pones teorías de la localización, Johann Heinrich von Thun, y luego Alfred Weber. ¿Y por qué tiene que estar expuesto de esa manera? O sea, no se trata de poner como citas de los autores, sino que tú, en una tesis doctoral, se tiene que hacer una escritura de la parte teórica con tu mirada. ¿Qué es lo que tú estás aportando en esa revisión de la teoría? Y ahí tú tienes que comparar y tú tienes que debatir entre los autores, pero no de manera así separada. Tiene que haber un cuadro en donde, digamos, estén todos los autores, donde vean las ideas centrales y la parte de sus contribuciones, de tal manera que cuando escribes esta parte
del capítulo del marco teórico. O sea, tú vas apuntando hacia el tema de investigación, hacia el problema de investigación que tú anotaste en la parte de la introducción. Implícitamente me decía, quiero pensar, ¿verdad, profesora? Sí, a ver si me dejas terminar y después, digamos, hagas. Entonces, a mí me parece que esta parte del marco teórico y todos los tesistas tienen que aprender a que hay que aprender a exponer de una manera original, de una manera en la que tú contribuyas a una nueva revisión de la literatura, a una nueva manera de interpretar lo que tú estás escribiendo, ¿sí? Y digamos, y debatir entre ellos qué diferencias, qué coincidencias. Si los pones de manera separada, pues se pierde eso. Hay que, sobre todo tiene que estar, cuando tú hablas de la parte de los conceptos, distancia, etcétera, tu capítulo al inicio tiene que decir, ¿cómo se llama? No empezar como 2.1 espacio, sino tiene que empezar con una parte introductoria que diga, el objetivo de el propósito de este capítulo es tal, y articules cuáles son las ideas centrales de tu exposición recogiendo lo teórico, ¿sí? Ahora bien, cuando ya te pasas al capítulo, digamos, porque estás planteando toda una parte de un modelo, ¿verdad? Digamos, tiene que recoger la parte que tu capítulo teórico encontró, en donde tú estás viendo qué partes son las que van a alimentar ese modelo. Y tienes que retomar a los autores en tal sentido, ¿no? Y luego ya cuando pasas a tu parte de análisis geográfico, a mí me parece que ahí hace falta también, todos tus capítulos tienen que tener un párrafo introductorio que nos diga hacia qué apunta el capítulo, y digamos, allí tiene que haber una situación en la cual contextualices qué es el problema de la parte de la localización de las panaderías, de los monopolios en las alcaldías. O sea, ¿qué es lo que pasa con respecto a la parte de contextualizar? ¿Cómo es que está identificado esta situación para que después puedas analizar tus modelos de manera más adecuada? Porque si no, queda como un enorme vacío en la parte de la comprensión de tu análisis. Queda así como una laguna. Y lo que te decía tu compañero lector, es importante que recojas los avances de la literatura en esta temática, lo más nuevo. Los doctorantes tienen que buscar los artículos lo más en la frontera, porque esa es justamente la tarea de hacer una tesis doctoral. Subirse en los hombros de los gigantes y tratar de contribuir en algo con relación a lo que se ha obtenido, ¿no? Entonces, esos son mis comentarios. Digamos, te felicito en el sentido de que
de que pues hiciste un avance importante en relación al trimestre anterior y espero que pues tengas esa sensibilidad para todavía pues poner un mayor esfuerzo y concluir con una buena tesis que aporte. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos sobre el tiempo. Perdón. Gracias. A mí solamente me gustaría hacer un comentario muy breve. Yo creo que en la interpretación que haces de las gráficas de Losch y de Bontunen, hay una confusión entre los costos de producción y los costos de transporte, porque una empresa no saca del mercado a otra por los costos de producción, sino por los costos de transporte. Entonces ahí hay que solamente clarificar que eso puede ser uno de los puntos clave. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Cierro aquí esto. No, Y el mismo. nada más. Ah, ok. Vamos a cerrar la grabación.